Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Justo. Yo soy fundadora y directora de esta institución que se dedica a la asistencia y formación en psicoanálisis. Hoy voy a dar inicio a la última exposición del año, que la vamos a cerrar con una cita de Lacan que dice: el grito está hecho para que se tome nota, incluso para que haya que rendir cuentas a otro más allá. Yo les voy a hablar de orfandad, las fallas del otro proveedor. Por orfandad entendemos, según la definición de la Real Academia Española, yo voy a tomar dos acepciones. La primera es estado de huérfano y la segunda es falta de ayuda, favor o valimiento en que una persona o cosa se encuentran. Y huérfano, también para la Real Academia Española, sería dicho de una persona menor de edad a quien se le ha muerto el padre y la madre o uno de los dos. Y la segunda acepción es falta de algo y especialmente de amparo. En la clínica nos encontramos a diario con en algunos sujetos con la orfandad del sujeto. ¿Sí? Claros ejemplos de esto son, por ejemplo, madres solteras que se llevan a la tumba el secreto de quién fue el genitor del hijo, los casos de abuso sexual infantil, padre o madre que dejan a su hijo a merced del goce de uno de ellos. Y cuando digo esto me refiero a maltratos, humillaciones y a todo eso en que un sujeto en plena formación subjetiva, como en el caso de un niño o de un adolescente, en donde aún no se ha cerrado la formación del aparato psíquico, ambos padres o uno de ellos no cumplen con las funciones simbólicas que tendrían que ejercer. Uno porque no lo ejerce y el otro porque es cómplice de esa falta de ejercicio. Por supuesto que también hay grados. Una cosa es la falla de ese ejercicio y otra cosa es la falta total. Ahora, veamos qué es un niño para el psicoanálisis. Desde Freud hay tres indicadores. El primer indicador es como un elemento de una equivalencia simbólica. Freud dejó asentado, antes de escribir el tabú de la virginidad, que el deseo femenino no estaba orientado hacia el varón, sino hacia el pene, y que el órgano podría ser sustituido simbólicamente por el hijo. Ahí tenemos una primera ecuación simbólica: niño es igual a hijo es igual a pene. Del lado femenino hay una demanda hecha al padre después de aceptar la castración imperdonable de la madre, con su salida de envidia del pene y aspiración a recuperarlo bajo la forma del equivalente que es el hijo. Más adelante, y también en 1917, en las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal, va a decir que en las producciones del inconsciente los conceptos de caca, dinero, regalo, hijo y pene son tratados en el inconsciente como si fueran equivalentes entre sí y se pueden sustituir sin reparos unos por otros. Y va a decir también que el deseo de pene sería idéntico al deseo del hijo. Entonces podemos decir que un niño, un hijo, es equivalente a falo. Es ese elemento de la red que le falta a la mujer y que tendría un valor determinado según cómo ha sido transitado el Edipo de esa niña que se transformó en mujer y luego fue madre. Entonces, cuando un niño forma parte de un elemento de una equivalencia simbólica, estaría ubicado como objeto de deseo, como objeto de algo que falta. El segundo indicador freudiano es el niño de introducción del narcisismo, su majestad del bebé. El problema, a mi entender, es cuando el narcisismo de la madre está agujereado. Hago un pequeño relato de un recorte
un sujeto que relata en sesión que se encuentra con una amiga de la infancia en la calle y en el relato dice, y me gritaba, Cuca, Cuca, y yo no la escuchaba. Entonces le pregunto, ¿por qué Cuca? Entonces dice que cuando ella nació era tan fea que la madre la llamaba Cuca. Amorosamente, dice. El motivo de consulta de este sujeto era que en el trabajo todos le pasaban por encima, todos la pisaban, y también por una compulsión, ella decía, a comer sobras. Todas las noches se despertaba y bajaba a la cocina para comer lo que había sobrado de la noche. Pero en líneas generales, en su majestad del bebé, el niño está ubicado como objeto de amor. El último indicador freudiano es pegan un niño. El niño como objeto de goce en el fantasma del adulto. Entonces, desde Freud, hay 3 lugares que ocupa un niño, como objeto de deseo, como objeto de amor y como objeto de goce. Este último lugar deja en la huerfandad absoluta a un sujeto. Un hijo, un niño, es la solución materna a la falta fálica, y el modo, la forma en que está ubicado marcará el destino de ese sujeto. Ningún niño llega al mundo si no le hace falta a alguien. La cuestión es qué se hace posteriormente con ese niño que viene a cubrir esa falta, si se lo ama o si se lo goza. Hay madres que solo han tenido un objeto para abandonar a su suerte. El hijo no es más que un pedazo de carne. Lacan, en el seminario 22, RCI, dice que los objetos A de una mujer son sus hijos. Para decirlo rápidamente, el objeto A es lo que está perdido por estructura. Va a señalizar las pérdidas sucesivas en la historia del deseo del sujeto, en este caso de la madre. Entonces, con Lacan podemos decir que niño es igual a falo, es igual a objeto A. Pero un niño, a través de la metáfora paterna, Lacan lo que hace es sustituir a las personas por significantes. Es la matematización del complejo de Edipo freudiano. Entonces, Lacan va a decir, el nombre del padre, esto lo traigo porque después en el caso clínico que les voy a presentar, habla justamente de esto, ¿sí? El nombre del padre, que es un significante, que en el mejor de los casos está encarnado en el padre, ¿sí? La barra siempre es represión, el punto en lógica es cómo, la flecha en química es produce. Entonces, el nombre del padre, debajo de la barra está el deseo de la madre, como al deseo de la madre es como al deseo de la madre, debajo de la barra X. X es el significado del sujeto, ¿sí? Y produce que gracias a la operación del nombre del padre, a ese sujeto, hay una inscripción, se le produce una inscripción en el inconsciente del significante de la falta en el otro. A, significante de la falta en el otro, debajo de la barra se reprime el lugar de falo. ¿Me siguen? Entonces vuelvo a leer, porque como es una metáfora, los términos que se repiten se tachan, ¿sí? Entonces, el nombre del padre es al deseo de la madre, como el deseo de la madre es al significado del sujeto. Gracias a la operación del nombre del padre, hay una inscripción en el inconsciente del significante de la falta en el otro y se reprime el lugar de falo. Esto es en la neurosis, en la psicosis es imposible. Entonces, el falo tiene que estar negativizado, ¿sí? Ven que está la barra ahí debajo. Con la barra siempre representa la represión. ¿Qué pasa si la barra no está suficientemente instalada? Entonces, el falo puede aparecer positivizado. Son esos niños que tienen una posición de falo que lo único que quieren es ser mirados,
atrapar la mirada del otro, llamar la atención, dominar la escena, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, en ese punto uno también podría hablar de alguna orfandad ahí, del lado materno del paterno, ¿no? Porque eso tiene que estar bien reprimido ese lugar. Bueno, pero un sujeto, ¿sí? En algunos casos, en plena constitución, puede estar ubicado como resto, como lo que sobra. Objeto A es igual a resto caído, como desecho de un deseo. ¿Sí? Fíjese cómo pasamos a causa de deseo a ser un desecho del deseo de la madre. Un sujeto condenado a la huerfandad materna. La madre es la responsable de la historia pulsional del sujeto, encarnado en el niño. También es fuente de identificación, de sostén y amparo. La función materna es presencia y ausencia. La madre está para irse y vuelve para irse. Va y viene, presencia y ausencia. Si la madre es pura presencia, pobre criatura, ¿sí? Lo tiene encima todo el tiempo. Y si es pura ausencia, podemos llegar al marasmo, ¿sí? Tomando al marasmo, la muerte absoluta, ¿sí? Tomando a Spitz. Hay grados también, ¿sí? También llegamos a la huerfandad, si la madre está ausente. Y si la madre está siempre presente, ¿cómo...? Y es agobiante para la devora, lo devora, se lo degluye. Sí. En los casos de abuso, generalmente, el niño está ubicado para la madre como objeto de goce, como resto caído, como desecho. No hay sostén, no hay amparo en su función, hay huerfandad. Si una madre da solo la mamadera y no enreda las pulsiones en la crianza, si no le habla, si no lo mira, si en vez de tomarlo en brazos le da la mamadera en la cuna, sin hablarle ni mirarlo, también deja al sujeto en plena huerfandad. ¿Sí? Esto puede dar en un futuro niños, ¿sí? Que hay una falla en la libidinización. A veces se confunde con el autismo, ¿sí? A veces. Sabemos también que hay otras clases de orfandades, las reales y simbólicas. Niños y adolescentes que hasta su mayoría de edad viven en hogares convivenciales. Por distintas causas, porque los padres han muerto y porque no hay un familiar que se pueda hacer cargo de ellos, porque los padres están presos, porque la madre es adicta y el padre no se conoce, ¿sí? Estos niños o adolescentes, en el mejor de los casos, esperan ser adoptados. El acto jurídico de la adopción, en tanto acto simbólico, viene a operar una relación de pertenencia. El niño o el adolescente pasa a ser objeto de derecho de su familia biológica a serlo de quien se ha propuesto como adoptante. Hasta que suceda esto, si es que sucede, ¿sí? La pregunta es: ¿de quién es ese niño? ¿De los padres, de la institución que lo tienen a cargo, del Poder Judicial? ¿De quién es ese niño? Hace muchos años atrás, cuando se fundó esta institución, nos derivaban adolescentes de un hogar muy cercano. Y en realidad lo que intentábamos, había otra analista y yo atendíamos a 2 adolescentes de ahí, era que puedan establecer lazos transferenciales, ¿sí? Con la gente que trabajaba en el hogar. En algún momento pasaba que el director del hogar, había un horario para venir los sábados, llegar los sábados al hogar, eran las 10 de la noche. El tema es que si no llegaban a las 10 de la noche no le abrían la puerta, entonces quedaban afuera. Alguna vez pasando la noche, hay una plaza cerca, pasando la noche ahí. Alguna vez, o una vez en realidad, lo llamó el director, le pidió una entrevista, la posibilidad para que quiera usted le dice hacer una entrevista, mire, podríamos hablar de estas cosas, a ver cómo se puede operar un orden, una ley desde otro lugar que no sea la expulsión, ¿no? Más flexible también. Más ¿Cómo? flexible. Más flexible. Bueno, la respuesta es: no vinieron más las adolescentes. Esa fue la respuesta, sí. Bueno. ¿Cuál fue la respuesta? No vinieron más las adolescentes, ¿sí? Bueno,
El tema es que la naturaleza humana, por estructura, está condenada, hasta su mayoría de edad, a ocupar el lugar de objeto para alguien, a estar a expensas del capricho del otro, de ese otro del cual depende. Resulta entonces indispensable que un niño o un adolescente que se encuentra en estado de orfandad simbólica y real, encontrar una manera de lograr que el recurso a la ley y a las instancias jurídicas que la encarnan garanticen rigurosamente que no todo goce está permitido. Por otro lado, sabemos que el Estado en muchas ocasiones se ha desentendido de sus responsabilidades en el campo de la salud, la educación y la protección social, dejando al sujeto desamparados por las fallas de ese otro que tendría que proveer sostén. Entonces, no solamente el menor es objeto de la crueldad de sus padres, sino también del sistema. La entrada en la vida social se produce cuando el hombre renuncia a sus impulsos, a hacer con el otro todo lo que quiera, es decir, usar, maltratar, abusar, matar, abandonar. Esto es posible solo cuando se internaliza la ley que ordena que no todo goce es posible. Fernando Ulloa una vez dijo: todos ustedes, yo y el vecino, albergamos una disposición universal en grados latentes, pero activables hacia la crueldad, y que la ternura, derivación del amor, es el único antídoto posible frente a la crueldad. La violencia, que es prima hermana de la crueldad, no es un concepto del psicoanálisis. El psicoanálisis habla de agresividad, ¿sí?, que es un concepto solidario con la pulsión de muerte. De hecho, Freud, solo en una ocasión a lo largo de su obra, va a utilizar este término. Fue en un texto de 1932, enviado a Einstein como respuesta a su carta. Einstein le escribió una carta a Freud en julio del 32, y le pedía a él, dado su vasto y extenso conocimiento sobre la vida pulsional de los seres humanos, que si le podía decir a ver qué era lo que pasaba en la guerra o con las guerras, por qué esta cuestión humana de llevar a una guerra, ¿no?, a toda humanidad a una guerra. Entonces Freud, a raíz de la relación que establece Einstein en esa carta entre derecho y poder, le plantea a modo de pregunta si él, Freud, está autorizado a sustituir la palabra poder por violencia, y dice que es más dura y estridente. Derecho y violencia son hoy opuestos para nosotros. Es fácil demostrar que una se desarrolló desde la otra. Ya tenemos desde el vamos entonces la relación entre la violencia y la ley. Es necesario que si hay violencia haya ley. La ley es lo que permite que el sujeto en plena formación, ¿sí?, no esté en la orfandad absoluta. Entonces, podríamos pensar a la función de lo jurídico como el sustituto del nombre del padre. En Lacan, el nombre del padre tuvo varias acepciones a lo largo de toda su obra. En el seminario, los nombres del padre, que es la última parte, ¿sí?, de la obra de Lacan, dice que el padre es efectivamente el genitor, pero antes que lo sepamos, el nombre del padre crea la función. Entonces, él trabajó, al igual que Freud, a lo largo de su extensa obra, la pregunta de qué es un padre, ¿sí? Él dice en los primeros seminarios, algo singular, es un significante, el nombre del padre, el que le dice no al deseo de la madre, y en los últimos seminarios se pluraliza la función. Entonces va a hablar de que uno de los nombres del padre es el hipo, otro es el síntoma como transacción con la sublimación, otro es la mujer, pero ya sea en la primera parte como en la segunda, lo que Lacan deja en claro, que el nombre del padre interrumpe el goce, lo limita. Bueno, hasta acá la exposición, el breve recorrido de lo teórico. Bueno, le voy a presentar a la doctora Liliana Campaña.
Liliana es médica especialista en psiquiatría, miembro de Cesamente, ex miembro del equipo de psicosomática del doctor Roberto Sivak y miembro de AXA. Liliana nos va a hablar de los maltratos en las relaciones, historias infames. Bueno, adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, en el recorrido de la vida, las personas mantenemos relaciones estimulantes que nos incitan a dar lo mejor de nosotros, pero también mantenemos relaciones que nos desgastan y que pueden terminar por destrozarnos. Mediante un proceso de maltrato o acoso, un individuo puede conseguir hacer pedazos a otro. El ensañamiento puede conducir a un verdadero asesinato psíquico. La palabra infamia se traduce como acción malvada y vil. Cicerón lo definía como maligno o de mala intención. Y en la cultura de la antigua Roma se decía que era la degradación, la infamia, ¿no?, del honor civil, la pérdida de reputación en la que caía el ciudadano al efectuarse un censo. En 1809, Pinel, que fue un psiquiatra, médico, psicólogo, reagrupó como manía sin delirio todas las patologías ligadas a los instintos: perversiones, comportamientos antisociales, piromanía, cleptomanía. Luego se las distinguió como perversiones del carácter, lo cual correspondía solo a las perversiones sexuales. Debido a la variada utilización popular y profesional, el término perversión presenta intercambiables dificultades, en particular por lo que se relacionó con supuestas desviaciones sexuales. No siempre es así. Y en este sentido, la psicología y la psiquiatría lo adoptaron como disfunciones o parafilias. En psiquiatría se prefiere hablar de psicopatía, un diagnóstico en el que tendemos a acumular todo aquello que no podemos curar. En el caso del psicoanálisis, la perversión se aleja de las parafilias y toma valor como una de las tres grandes estructuras, ¿no?, neurosis, psicosis o perversión. Desde la psiquiatría, la perversidad no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los demás como seres humanos. Y nos queda el psicoanálisis, donde el concepto entra dentro de lo que se llama perverso narcisista, que luego, algo retomaré cuando hablo de las características de estos vínculos infames. Pero para hablar de violencia y maltrato, hoy no podemos dejar de mencionar a la violencia epocal, la cultura y la sociedad. ¿Qué determina que las variadas y cambiantes formas de violencia insistan en la vida cotidiana de las personas, amenazando con su destrucción subjetiva? La violencia, inserta en la condición humana, encuentra modos de figurabilidad y expresión actual a partir de los escenarios que ofrecen las violencias epocales. Sabemos, a partir de Freud, que la violencia como manifestación de la agresividad es inherente a la condición humana para el psicoanálisis. Cada época produce hechos que la caracterizan respecto de cómo irrumpe y manifiesta su propia dosis de crueldad. Freud postula como premisa que en un psiquismo subsisten mociones primordiales bregando por su satisfacción, las que denomina como incesto, canibalismo o gusto por matar. Y dice, no importa, un amigo, que el psicoanálisis ha llegado a la conclusión que los impulsos primitivos, salvajes y malignos de la humanidad no han desaparecido en los individuos y persisten en el inconsciente esperando la ocasión. A partir de los escenarios que ofrecen las violencias epocales, es allí donde la condición humana
encuentra modos de figurabilidad y expresión actual, siendo los significantes de cada tiempo los que aportan material para su realización. El aumento de las peleas por incidentes de tránsito, las guerras hoy en el mundo, muestran la falla de la sociedad en el control de los comportamientos agresivos innecesarios y patológicos, factores socioambientales propios de las sociedades modernas, masificación, contaminación acústica y atmosférica, deficiencias en la educación, pobreza por distribución desigual de la riqueza, discriminación a lo diferente, violencia de género, golpizas en manada, linchamientos en nombre de la justicia. Nos sobran hoy ejemplos. La cultura es un proceso al servicio de Eros que busca reunir a los individuos aislados, confirmando lo que llamamos humanidad, contrariamente a la pulsión de muerte. Perdón la interrupción, doctora. Sí. Pero entonces ese impulso de Tánatos, esa violencia, sería un epifenómeno epocal. Sí, creo que la sociedad epocal lo refuerza, ¿no? Sí, o sea, no es... Porque no es la misma violencia la desatada ahora que la desatada durante la época de la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Por qué vos considerás que no sería la misma? Porque las estructuras sociopolíticas serían las que engendrarían determinados pensamientos acerca de esa normalidad que los circunda a los pensamientos, y sería traducida esa disconformidad en acciones determinadas muy diferentes a las de hoy. No sé si es claro lo que yo digo. No, está claro. No, a ver, yo creo que a través de, digamos, de la historia siempre volvemos a lo mismo, Claro, es decir, el desequilibrio entre Eros y Tánatos. Sí. Pero como vos decís, y es real, la sociedad epocal y las situaciones que ocurren refuerzan esa pulsión, ¿no? Claro. Refuerzan esa pulsión, pero no sé si es tan diferente, Pero yo claro, los matices son la cultura, la palabra o los lugares donde vos lo querés poner, pero acá volvemos a algo ontológico, digamos, porque yo lo que estoy entendiendo es que como que está inscripto en este lugar óptico, en el inconsciente, por una cuestión de ancestral. Ahora, Sí, si avanzo un poquitito más, cómo no, por ahí cómo no. a lo mejor despeja un poco. Sí. Freud plantea que para que los individuos renuncien a sus pulsiones deben tener la seguridad de que exista un orden jurídico justo que no se incline a favor de algún individuo en particular. La cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional. Así se van constituyendo normas que intentan regular la dotación pulsional erótica y agresiva. Pero como las normas son insuficientes en su capacidad de regulación, los impulsos insisten y se expresan formas variadas de violencia en el intercambio con los otros, como retorno de una cuota de agresividad no sofocada, constituyéndose en una de las fuentes del malestar en la cultura. Sin angustia social, o sea, sin la culpa como regulador, ni tabú, gozar del prójimo se naturaliza, pudiendo llevar a los actos más crueles concebidos por la barbarie. Parecería haber una distorsión en la representación social que se suele tener de los hechos violentos, y que es solo lo que ocurre en los espacios públicos, cuando la mayor parte de estos hechos transcurren también violentos en espacios privados y también entre conocidos. Desde ya a esto ayudan los medios de comunicación
como los mensajes difundidos destacando hechos violentos delictivos o remarcando también la realidad de los hechos políticos. Es así como la violencia puede convertirse en una manera de vivir, en una forma aceptada de conducta que se va naturalizando, bueno, que está naturalizada. Bueno, pasamos a hablar entonces de los vínculos y el maltrato en las relaciones. Este maltrato no solo es en las relaciones vinculares, en relación a la pareja, en relación a los padres y los hijos, sino también en las instituciones y también en las empresas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, enfocamos el análisis en la vida familiar en dos de sus aspectos, el sistema de género y el sistema generacional, ligado a la autoridad, el poder y las jerarquías. La jerarquía superior, el padre varón, gozan de impunidad y no tienen que responder por sus actos, aun cuando están perjudicando a veces, por supuesto, inferiores, ¿no? Los estudios de la masculinidad la definen como un conjunto de representaciones, valores y prácticas sociales que transforman a los niños varones. Esto es un recorrido en la historia, ¿no? Lógicamente estas cosas van variando algo van variando. Entonces, los estudios de la masculinidad la definen como un conjunto de representaciones, valores y prácticas sociales que transforman a los niños varones vulnerables por su inmadurez y su condición humana en sujetos aguerridos y con frecuencia hostiles que desestiman el temor y el dolor para la mejor defensa de su grupo de pertenencia. Por otra parte, el sistema de género contribuye a reforzar supuestas desigualdades que justifican los abusos jerárquicos, el rol del proveedor en el varón y el rol de cuidado de los hijos en la mujer, como si fuera la mujer un ser ideal por su sensibilidad y empatía para quedar a cargo de llevar con responsabilidad la empresa de la crianza, y que esta madre no solo abuse de la indefensión, sino que asuma, no solo abuse, sí, está bien, de la indefensión de ese niño pequeño, sino que asuma la actitud de postergar sus necesidades para responder a la demanda de ese otro ser humano que no puede autoabastecerse. Y con el hecho de considerar como natural esta capacidad, no se lo reconoce a esto como valioso y no se le da un prestigio social acorde con su función. La madre sigue llevando la parte más difícil. Tampoco está mejor con esto de las cuestiones compartidas, porque las cuestiones compartidas siguen siendo un bluff, porque la verdad es que es la madre la que lleva, digamos, la parte de sostener a ese bebé. Lo que debiera haber ocurrido, más que cada cual se pague su Coca-Cola, es que a la madre se la valore. Eso es no que se la corra, o sea, no que venga el hombre a ver si preparo la cena hoy, sino que, o pagate vos tu coca, ¿no? En esta igualdad, como que se ha hecho de una igualdad superficial finalmente. No se valoró jamás el lugar de la mamá ni del lugar de la mujer cuando tiene que ocuparse de las cosas de la casa. No tiene ningún valor, sigue igual. Es como un intento. Es un intento totalmente. Es un como sí. ¿No? Sí, es un como sí, eso es lo que yo digo, no hay ningún intento. Para mí es un como sí. Como sí. Sí. Falta y se necesita protagonismo en la mujer. Hasta aquí la violencia en la sociedad y en la familia. Retomamos la infamia en las relaciones, retomo la infamia en las relaciones. Todo individuo normalmente neurótico puede presentar comportamientos perversos en determinados momentos, por ejemplo, en algún momento de rabia, pero también es capaz de pasar a otros registros, histérico, fóbico, obsesivo,
y sus momentos perversos, entre comillas, van a dar lugar a un cuestionamiento posterior. Estamos hablando de rasgos perversos en una estructura neurótica. El increíble Hulk, en sus monstruosas transformaciones, comenta: no soy yo cuando me enojo. O sea que su yo ha claudicado ante el desempeño pulsional hostil, el psicópata. El perverso sufre y hace sufrir a otros. La perversión narcisista consiste en el establecimiento de un funcionamiento perverso en el seno de una personalidad narcisista. El DSM-4, el manual que nosotros usamos, no se encuentra a la perversión narcisista dentro de los trastornos de personalidad. Otto Kemper, voy a contar un poco cómo digamos, ¿Cómo evolucionó esta cuestión de...? ¿Cómo transcurrió el término? Exactamente. Otto Kemper, en 1975, describe la personalidad narcisista. Y dice, Otto Kemper trabajó mucho, ¿no?, el narcisismo. Dice que les falta profundidad emocional y falta de capacidad para comprender las emociones de los demás. Son insensibles y no tienen afecto. Señalan los errores de los demás sin poder ver los propios. Una manera de defenderse a veces de una angustia de orden psicótico. No conocen ningún escrúpulo y atacan con absoluta impunidad. Esos son los rasgos de la perversión. La perversión fascina, seduce y da miedo. Efectivamente saben manipular de un modo natural, lo que es una buena base en el mundo de los negocios y la política. Y volviendo al contexto sociocultural actual, este permite que la perversión se desarrolle, porque la tolera. Se manifiesta una indulgencia inaudita en relación con las mentiras y las manipulaciones que llevan a cabo los hombres poderosos. El fin justifica los medios. Hay una autora, psicoanalista, que trabaja mucho en la acoso moral, que se llama Marie-France Irigoyen. Dice que en su práctica clínica se vio obligada a comprender el sufrimiento de la víctima y su incapacidad de defenderse. Nos dice que en general, en el psicoanálisis, se tiende a mencionar una actitud masoquista de la víctima. Y hasta a veces se le ha preguntado a la víctima qué ha hecho para que algo de lo que le pasa con el agresor tenga responsabilidad. Y dice Irigoyen, el primer acto del depredador, lo llama depredador, al perverso, consiste en paralizar a la víctima para que no se pueda defender. Aun cuando se considere que la perversión es un arreglo defensivo contra la psicosis o contra la depresión del perverso, esto no lo excusa. Hay que tener, o sea, no excusa la depresión, el diagnóstico de perversión. Hay que tener en cuenta que los perversos son directamente peligrosos para la víctima, pero también indirectamente peligrosos para su círculo de relaciones, pues conducen a la gente a perder sus puntos de referencia y a creer que es posible acceder a un modo de pensamiento más libre a costa de los demás, ¿no? Esto bastante actualizado. La ausencia de comunicación es otro, digamos, aspecto. Se observa en todos los niveles de expresión de la perversión. Ante la víctima, el agresivo se muestra tenso, su mirada es esquiva, su cuerpo está tieso. La violencia, aun cuando se oculte o no llegue a ser verbal, transpira a través de las insinuaciones, las reticencias, siendo esto generador de mucha angustia para la víctima. El que rechaza el diálogo,
perverso, viene a decir, sin decirlo directamente con palabras, que el otro no le interesa o incluso que no existe. Los pequeños actos perversos son tan cotidianos en el vínculo, ¿no es cierto?, que parecen normales. Empiezan con una sencilla falta de respeto, manipulación, mentiras. Esta autora elige usar los términos agresor-agredido, pues se trata de una violencia aprobada, aunque se mantenga oculta, que tiende a atacar la identidad del otro y a privarlo de toda individualidad. Cuando la víctima puede pedir ayuda, lo hace más bien por inhibición ya intelectual, falta de confianza en sí misma, por dificultades de autoafirmación, por un estado de depresión permanente, resistente a los antidepresivos, o por un estado depresivo que podría conducir también al suicidio. Estamos ante un proceso real de destrucción moral. Otra característica del cinismo, como una retórica particular de la persona, es una forma de pensar y dialogar, una retórica que le facilita al perverso el pasaje al acto. Propone una moral en la no moral, ciertas cosas en las que cree el otro que no valen la pena. Alta voracidad, depredación y vampirismo. El vampirismo es el manejo utilitario de la vitalidad ajena. Los pequeños actos perversos son tan cotidianos que parecen normales. Empiezan con una sencilla falta de respeto, mentiras, manipulación. Una relación de acoso se desarrolla en dos fases. La primera de seducción y la segunda de violencia manifiesta. La seducción consiste en atraer irresistiblemente, pero también en corromper y sobornar. La seducción narcisista confunde y borra los límites de lo propio y lo ajeno. La víctima pierde toda opción de criticar y reaccionar, quedando cosificada y con dificultad para tener pensamientos propios. Se adopta un modo particular de comunicación que se basa en las actitudes paradojales, el sarcasmo, la burla, el desprecio, rechazando directamente el diálogo con lo que dice, que el otro no le interesa o incluso no existe. Este tipo de dominio trae consigo un componente destructivo que anula también el deseo del otro. Esta autora, que bueno, yo estuve leyendo, profundiza muchísimos más detalles del vínculo, pero ya la verdad que era como mucho para esta ponencia, ¿no? Este tipo de dominio trae consigo, no sé si lo dije, sí. La víctima padece sin consentir e incluso sin participar. La estrategia no aspira a destruir al otro inmediatamente, prefiere someterlo poco a poco. Lo importante es conservar el poder y controlar, ¿no? Pero si la víctima se resiste, el agresor se pone cada vez más violento. Ella, esta autora, hizo allá en Francia un posgrado que se llama victimología, que antes estaba dentro de lo que es la psiquiatría forense y legal, y después bueno, se extendió a los psicólogos, y con esto ella fue que siguió como encontrando estos detalles, ¿no?, en el vínculo. La posibilidad de destruir a alguien solo con miradas, palabras, ella dice, se llama acoso moral, y advierte contra cualquier intento de trivialización de esto. Una palabra a tiempo puede matar o humillar sin que no se manchen las manos. Bueno, les voy a presentar a Silvia Fandiño.
Silvia es psicoanalista de adolescentes, jóvenes y adultos, ha hecho la especialización en patologías del acto y del consumo, es miembro del grupo interdisciplinario designado por la Facultad de Ciencias Sociales para la implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual de la UBA. Es coordinadora de la Dirección de Orientación y Capacitación al Estudiante y al Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y Silvia nos va a hablar de desamparo y separación, posición del analista. Bueno, adelante. Bueno. Freud, en su libro El porvenir de una ilusión, escrito en el año 1927, va a decir: el desvalimiento y el desconcierto del género humano son irremediables. De este modo se creará un tesoro de representaciones engendrado por la necesidad de volver soportable el desvalimiento humano, edificado sobre el material de recuerdos referidos al desvalimiento de la infancia de cada cual y de la del género humano. Los seres humanos, dice Freud, toleran las miserias de la vida, las restricciones que les impone la cultura, porque reciben a cambio una promesa de felicidad futura. A las miserias las ubica del lado de las restricciones a la satisfacción pulsional, sus renuncias conscientes y sus represiones. La promesa de felicidad implica cumplir con esos ideales que provienen de esa cultura del bienestar. Esta posesión obediente del sujeto nos conduce a su origen, a su dependencia respecto del otro que lo recibe. Sobre el fondo de la prematuración y el trauma de nacimiento, Freud nombra como desamparo, desvalimiento, a la posición de indefensión del lactante. Quien lo asiste, lo rescata del dolor, modo afectivo en que percibe la vivencia inicial de la infancia, incapaz de satisfacer sus necesidades por sí mismo. También para Freud, el otro primordial le enseña al niño a amar. Dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual, lo acaricia, lo besa y lo mece. Lo toma como sustituto de un objeto sexual. Sus muestras de ternura, dice Freud, despiertan la pulsión sexual del hijo. Supone que la madre ejerce sobre el niño la ternura, o sea, una pulsión sexual inhibida. Freud separa sexualidad de genitalidad y diferencia pulsión de satisfacción de las necesidades. Las experiencias iniciales del dolor, el grito vivido como extraño y la presencia-ausencia del que socorre se articulan en un entramado psíquico. Lo que recibe del otro se convierte así en signo de su amor. Este es el punto donde hay un cruce entre el desvalimiento y el otro. Es la amenaza de perder el amor del otro lo que funciona como traumático. Para Freud, el peligro ante el cual se angustia el niño no es la pérdida de objeto en sí, sino que ésta implica no poder con el aumento creciente de estímulos a la espera de tramitación. El ejemplo de esta situación es el trauma de nacimiento. El infante es restituido de ese caos inicial por el amor, la significación, el sostén del otro. En Freud, motivos morales, renuncia y superyo arman una serie en el camino de la humanización, que se enmarcan de acuerdo a las condiciones propias de la cultura de la época. En palabras de Freud, lo malo es, en un comienzo, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor, y es preciso evitarlo por la angustia frente a esa pérdida. Lacan también conceptualiza la constitución del sujeto. Lo hace por medio de dos operaciones, alienación y separación, que dan cuenta de la intervención del significante sobre el viviente. Estas operaciones tienen, por un lado, un efecto simbólico en redes significantes, según el principio del placer, o sea, en representaciones. La relación del sujeto con el gran otro y con el otro primordial no se experimenta separadamente, sino de manera articulada. Esta entrada en el lenguaje
Pone en juego las dimensiones de lo real, el cuerpo, que lo simbólico, el lenguaje, viene a ordenar traumatizadamente. Existe una dependencia estructural del sujeto y del otro primordial al gran otro, en lugar de la alteridad radical del lenguaje y sus efectos sobre el sujeto. En la primera acepción de la subversión del sujeto en la dialéctica del deseo, el sujeto es tomado como objeto en las redes significantes. La relación del sujeto al gran otro va a poner en juego la angustia en sus diferentes formas. El viviente, con las palabras que el otro provee, se organiza como cuerpo, condición para hacerse agente de la palabra. El lenguaje está integrado por significantes, donde cada uno vale por lo que no es en relación a los otros, en un sistema sincrónico de oposición y diferencia. Ningún significante se significa a sí mismo. Entrar al mundo simbólico traumatiza. El trauma es una impresión, marca, sello, precoz e infantil, siempre es inherente a un contenido sexual. Va a decir Osvaldo Arribas, índice de una ruptura temporal, de una entrada sin salida en el torbellino de una demanda, del otro, que siempre es en exceso y a la que por estructura no se puede responder. El sujeto se encuentra en un estado de desvanimiento, de desamparo radical, desesperación catastrófica. Este estado no depende de las particulares circunstancias en las que cada uno vino al mundo, sino de una indefensión respecto del otro del lenguaje que se relaciona con una falta de sostén. Este trauma es universal para todos los hablantes. En la situación analítica se reactualiza lo universal del lenguaje en tanto traumático. A partir de la regla fundamental, el sujeto puede decir lo que se le ocurra y con frecuencia se angustia. Imposible decirlo todo. El trauma se puede olvidar, fobias, inhibiciones, síntomas, y repetir. Se repite volviendo a las marcas que le dieron lugar. Las escuchamos en el discurso de los analizantes, conjunto de palabras o significantes con los que se ubica de un modo determinado en la escena traumática. El trabajo del duelo a partir de una pérdida real o en el recorrido de un análisis abre un tiempo posible que faltó en el trauma para que, subvirtiendo su lugar de objeto, pase como sujeto a objetar y poner en cuestión todo el sistema significante. Segunda acepción de la subversión del sujeto en la dialéctica del deseo. La presencia del otro en el trauma parece vacilar en el duelo por la objeción a su existencia. Por este duelo advertirá la imposibilidad de recubrir a lo real por lo simbólico. No se trata de un defecto del lenguaje, sino que hace la estructura misma. En palabras de Lacan, la angustia es la sensación del deseo del gran otro, por la que intenta abordar la dimensión del gran otro en relación al deseo, es decir, como deseo del otro. Y como ante la proximidad del deseo del otro en el sujeto se suscita angustia. En el seminario 10, que Lacan lo denomina la angustia, esto nos permite pensar efectivamente que borra la diferencia freudiana. Recordemos que Freud no habla de las angustias, si bien hace de la diferencia entre señal y traumática, las piensa en términos de modalidades del mismo afecto. Este seminario es un punto límite, el seminario 10, ¿no?, de límite y de separación a la propuesta de retorno a Freud, dado que introducir al objeto A es también ubicar la angustia en torno a otro objeto que no sea solamente el falo imaginario. Entendemos que cuando digo que aparece como punto límite de separación, no me refiero a que Lacan no vuelva al texto freudiano, sino que la invención del objeto A le permite una lectura más allá de Freud. Lacan distingue una angustia ligada al objeto A y una angustia ligada al falo. La angustia se plantea como afecto de lo real.
Y va a decir Lacan, la angustia, les he dicho que es preciso definirla como aquello que no engaña. Lacan considera la angustia como defensa o la necesaria defensa frente a la angustia. Se trata efectivamente de estructuras diferentes y definibles de la falta. Respecto al fin de análisis, Lacan señala que no es la angustia de castración lo que constituye el punto infranqueable del análisis del neurótico. Destaca que frente a lo cual el neurótico retrocede no es la castración, sino que hace de su castración lo que le falta al otro. La castración no es, a fin de cuentas, nada más que el momento de la interpretación de la castración. Por lo tanto, es fundamental diferenciar la angustia de castración respecto de lo que se mantiene en el sujeto al final de un análisis y que Freud designa como la amenaza de castración. Este es un punto que se puede superar. Freud, en 1895, en su obra Proyecto de Psicología, ubica el desamparo en el cual el recién nacido llega al mundo, de allí su dependencia al otro primordial, cuestión que retomará en Inhibición, Síntoma y Angustia para hablar de la angustia traumática. En el Seminario de la Angustia, Lacan menciona el desamparo y lo ubica como estructural y no contingente, propio de la condición humana. No es más que el desvalimiento, en términos significantes, del sujeto al deseo del otro, que manifiesta el significante de la falta en el otro, y la cual tanto el fantasma como el ideal obturan con su respuesta. El sujeto advertido del significante de la falta en el otro no lee su angustia en términos de amenaza, de castración, sino en tanto que del otro no tiene nada que esperar. Si previamente ubicamos a la falta en términos de la falta viene a faltar por su articulación a la demanda, aquí se evidencia el significante de la falta en el otro. El sujeto, destituido subjetivamente por el fantasma, cae como objeto de la escena del fantasma, lo que se escribe como una pérdida devenida en causa. En relación a esto, Lacan hablará del duelo del analista, el cual, por la mutación en el deseo que ha producido el análisis, advierte al analizado de que no hay objeto que colme el deseo. Uno de los interrogantes que plantea Lacan desde la primera clase del seminario es la relación entre el analista y la angustia. Nos advierte que no se trata de cualquier tipo de relación, y también que no podemos conformarnos con decir que el analista está en posición de semblante de objeto A y el analizante en el sujeto, de modo tal que el primero estaría desprovisto de angustia. Resulta evidente la articulación entre transferencia y angustia vía el deseo del analista. Y va a decir Lacan, este discurso sobre la angustia no puede mantenerse alejado por más tiempo de un abordaje más preciso que aparece en mi discurso de un modo cada vez más insistente, a saber, el problema del deseo del analista. Un análisis no es sin angustia, no solo desde la posición del analizante. El acto del analista, como cualquier acto, arranca de la angustia, la cual está apuntalada en el desamparo. En este punto está advertido de que nada puede esperar ya del otro en términos de garantía. Así el analista, advertido en su propio análisis, apuesta a invitar al analizante aún más allá de la angustia en términos de señal en el fantasma. En este seminario Lacan formaliza el objeto A, cobra un estatuto ético en tanto en el análisis se reconoce como objeto causa de deseo del otro, cuestión que está directamente relacionada con la angustia, dice Lacan. Indiqué que la función angustiante del deseo del otro está vinculada a lo siguiente: no sé qué objeto A soy yo para dicho deseo. Este reconocimiento, más allá de la identificación al falo que posibilita el fantasma, habilita al analista en su función, al destituirlo subjetivamente. Por eso,
Si el análisis lleva a la construcción del fantasma, no se termina allí. Un análisis tampoco encuentra su fin en el atravesamiento del fantasma, sino en el saber hacer de la identificación al síntoma. Destaco la distinción que hace Lacan entre el falo y el objeto A, manifestando que el análisis es posible más allá de la angustia de castración al ubicar el objeto A en relación con el deseo del otro. Por un lado tenemos la angustia como señal, articulada con el fantasma, como angustia que engaña, y al presentarse como respuesta anticipada, y por otro lado consideramos a la angustia que no engaña, vinculada con el desamparo y el significante de la falta en el otro. Destacamos la relación del analista con la angustia en términos de una distancia operativa para el acto analítico, así como señalo que el desamparo de la angustia traumática resulta solidaria de no pensar el análisis como profiláctico, sino acorde con lo contingente. Podemos decir con Lacan que la angustia engaña tanto al analista como al analizante cuando creen comprender de qué se trata, al reducirla a una descripción fenoménica. Muy bien.